Hola crochetere, crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial vamos a hacer el cuerpo del bebé. Vamos a empezar por aquí y terminamos en el cuello para luego coser la cabeza. Ya la dejaremos cosida. Vais a necesitar, como hicimos el brazo, yo si acordáis, lo hice en blanco y rosa. Pues vamos a hacer, a ver, lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí. Hicimos los dos bracitos. Yo voy a usar el mismo rosa y el mismo blanco. Si vosotros del color que hayáis hecho el bracito, pues usáis lo mismo. Vais a sus rayas y vais a necesitar bastante relleno, porque esto se lleva mucho. Y a mí ya sabéis que me gusta que quede así durito. Así es que un poquito de relleno vaya a gastar. Entonces, también vamos a usar el mismo ganchillo que para los brazos. En este caso, el 1,75. ¿Vale? Pues si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar, como he dicho, por la parte de abajo con el color blanco. Comenzamos, como siempre, con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Pasamos a la segunda vuelta, seguimos en color blanco haciendo 6 aumentos. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. En la vuelta tercera vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces y tendremos 18 puntos. En la cuarta comenzamos con un punto y un aumento y seguimos con 2 puntos bajos y un aumento, que lo repetimos 5 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Final de la vuelta acabamos con un punto bajo y tenemos 24 puntos. Ahora vamos a empezar el primer cambio de color. Vamos a cambiar al rosa o al celeste, como lo estáis haciendo. Cortamos. Ya sabéis que el cambio es invisible, pero siempre un poco se va a notar. A ver, nos saltamos un punto, en el siguiente pinchamos por atrás y pasamos la hebra. Cogemos la hebra hacia adelante y por donde vemos que sale esta hebra, pinchamos en el punto en mitad de atrás hacia adelante, volvemos a coger la hebra y la pasamos. Ya lo tenemos completamente cerrado. Cogemos el otro color, hacemos un nudo corredizo y pinchamos. Podéis pinchar en el mismo, en el anterior, en el siguiente, como queráis. Pinchamos el punto entero y vamos a pasar a la vuelta 5, que vamos a hacer 3 puntos bajos. Veis que el nudito se va solo para atrás, 3 puntos bajos y un aumento, y lo repetimos 6 veces en total. Tendremos al final 30 puntos.
Al final de la vuelta no hay que hacer nada, continuamos normal. Ponéis la marca, seguimos con el otro color y comenzamos en este punto, justo donde está el nudito. Ya sabéis que yo lo paso un poquito así para que el nudo quede escondido. Y pasamos a la vuelta 6, que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y seguimos con 4 puntos bajos y un aumento. Y es lo que vamos a repetir 5 veces. 4 bajos y un aumento. Al final de la vuelta hacemos 2 puntos bajos y tenemos 36 puntos. Continuamos con este mismo color porque vamos a ir haciendo 3 vueltas en rosa y 3 en blanco. Entonces, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Y lo repetimos 6 veces. ¿Veis? Conforme vayáis subiendo, tenéis que apretar, una vez que ya ha pasado la vuelta del cambio, ¿veis? Apretáis la hebra, el color blanco, el rosa del nudo, ¿vale? Apretáis así y se nota menos, ¿vale? Siempre tenéis que tener en cuenta que el cambio lo tenemos que hacer en la misma línea, no podemos irnos porque entonces se verían muchos puntitos raros. Mejor en la misma línea y luego cosemos el brazo en ese lado, como lo tenemos aquí, ¿veis? Aquí está el cambio de color, pues cosemos el brazo aquí y no se nota nada. Si apretáis la hebra, se nota menos. Y luego las podéis apuntar también, apretaditas, la coséis con la aguja, si queréis, que queda también mejor. Bueno, pues eso, seguimos repitiendo 5 y un aumento hasta el final. Ya hemos hecho 3 en color rosa, pues ahora vamos a hacer el cambio a blanco. Cortamos, tiramos, pasamos la hebra hacia adelante, nos saltamos un punto, pasamos la hebra y por donde sale el hilo, por la mitad la pasamos. Este es el cambio que yo hago, pero bueno, que cada uno puede hacer, veis que se nota poquito. Si no, se vería el escalón más grande. Esto siempre apretando lo máximo que podáis. Bien, cogemos el color blanco, hacemos el nudo y pinchamos, como he dicho, en la misma línea. Entonces vamos a pinchar aquí y vamos a empezar la vuelta 8 y empezamos con 3 puntos bajos. Y un aumento. Seguimos con 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir 6 y un aumento 5 veces en total. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos y tenemos 48 puntos. Vamos a pasar a la vuelta 9. Seguimos con el blanco, pinchamos como he dicho antes en el que tiene el nudito y lo ponemos así. Vamos a hacer 7 puntos bajos
y un aumento. Y repetimos 7 y un aumento 6 veces. Y tendremos 54 puntos. Fijaros que apenas se nota el cambio. Bien, vamos a seguir otra vuelta más con el color blanco, que sería la vuelta 10. Hacemos 4 puntos bajos. A ver, que lo pincho bien. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Y un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir 5 veces. 8 bajos y un aumento. 5 veces en total, ¿eh? Ya lo sabéis porque esto ya lo sabéis de memoria. La vuelta la vamos a terminar con 4 puntos bajos. Y tenemos 60 puntos. Como ya hemos hecho 3 vueltas en blanco, vamos a hacer otro cambio. Nos saltamos uno, lo pasamos por la mitad del punto. Vaya a practicar un montón el cambio de color y va a salir perfecto. Siempre os recuerdo que apretéis la hebra. Bien, cogemos el otro color, hacemos el nudo y vamos a hacer la vuelta 11. Como siempre os digo, en la misma línea. Entonces hacemos 9 puntos bajos. Y en el siguiente un aumento y lo repetimos 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 66 puntos. Como hay que ir cambiando color, también el cuerpo, aunque sea grande, no se nos hace tan pesado, todo igual. Por lo menos hay algo de cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Así seguimos hasta el final. Pasamos a la vuelta 12 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Y un aumento. Seguimos con 10 puntos bajos. Y un aumento. Y esto lo repetimos 5 veces en total. 10 y un aumento. Al final de la vuelta hacemos 5 puntos bajos y tenemos 72 puntos. Seguimos en color rosa, una vuelta más. Y pasamos a la vuelta 13, que seguimos aumentando. 11 bajos. Y un aumento. Y repetimos 6 veces 11 bajos y un aumento. Al final tendremos 78 puntos. Vamos a volver a cambiar
a color blanco. Ya tenemos 3 en el otro color. Cortamos, tiramos, nos saltamos 1, pinchamos por atrás, pasamos y por la mitad del punto, ahí. ¿Veis? Pues ahora cogemos el color blanco, hacemos el nudo y vamos a pasar a la vuelta 14. Y vamos a comenzar con 6 puntos bajos. Y un aumento. Ahora seguimos con 12 puntos bajos. Y un aumento. Y vamos a repetir 12 bajos y un aumento 5 veces en total. Al final de la vuelta hacemos 6 puntos bajos y tendremos 84 puntos. Si os coincide todo, yo no voy contando porque si no es una locura contar 84, ahora 90 puntos, 96, en fin. Que si os va coincidiendo todo bien, yo no contaría. Venga, pasamos a la vuelta 15 y vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetirlo 6 veces en total hasta el final. Y tendremos 90 puntos. ¿Veis cómo va quedando? Bien, pasamos a la vuelta 16, que seguirá siendo en color blanco. Y vamos a hacer una vuelta de 90 puntos bajos. Una vuelta normal, sin aumentos. Un punto bajo, así en cada punto hasta el final de la vuelta. Bien, ya hemos hecho 3 blancas, ahora cambiamos el color. Nos saltamos uno, lo pasamos y por la mitad lo pasamos, cogemos el otro color, hacemos el nudo y vamos a pasar a la vuelta 17 y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces en total. 14 y un aumento. Al final de la vuelta hacemos 7 puntos bajos y tendremos 96 puntos. Ya hemos terminado todas las vueltas de aumento. Entonces, ahora vamos a hacer
2 vueltas, seguimos con 2 vueltas en color rosa, ponemos la señal, de 96 puntos. Ya vamos a ir hacia arriba dándole la forma al cuerpo, así que hacemos 2 vueltas normales en este color. Bien, ya hemos hecho 2 vueltas de 96 puntos y ahora vamos a cambiar a color blanco. Nos saltamos uno, pasamos, así, y por la mitad. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer, estamos en el tercer cambio, 1, 2, 3, estamos a esta altura. Entonces ahora vamos a hacer 3 vueltas de 96 puntos en blanco, otras 3 en el otro color, otras 3 en blanco y otras 3 en el otro color. Todo de 96 puntos. Sería la vuelta que nos toca ahora, 20, 21, 22 en blanco, 23, 24, 25 en el otro color, 26, 27, 28 en blanco y sería hasta aquí. Esto lo vamos a dejar y luego lo explico, ¿vale? Entonces vamos a hacer 3 vueltas blancas, 3 en el otro color y 3 blancas. Hacemos este trocito y seguimos. Hemos llegado a la vuelta 28. Sería la última en color blanco. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4 filas en color rosa o celeste, el que estoy usando. Ahora volvemos a cambiar el color para hacer la vuelta 29, que irá en color rosa. Hacemos el cambio. Y vamos a coger el rosa. Y vamos a hacer la vuelta 29, que sigue siendo de 96 puntos bajos. Así que hacemos otra vuelta normal. Vale, en la vuelta 30 vamos a hacer 7 puntos bajos. Y una disminución. Hacemos invisible. Y ahora hacemos 14 puntos bajos. Y una disminución. Y vamos a repetir 14 y una disminución 5 veces en total. Terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y tendremos al final 90 puntos. Ahora vamos a pasar a la vuelta 31 y vamos a hacer una vuelta de 90 puntos bajos. Seguimos en color rosa. Apretamos, ya sabéis, para que se note menos.
y seguimos con punto bajo hasta el final de la vuelta. ¿Veis? Se nota un poquito, pero es inevitable. Al final de la vuelta 31 vamos a cambiar a color blanco. Y vamos a hacer, a ver, el color blanco. Vamos a hacer 3 vueltas, la 32, 33 y 34 de 90 puntos bajos. Las 3 vueltas que nos tocan en color blanco son normales, sin aumento. O sea, bueno, sin aumentos ni disminuciones. Así es que vamos haciendo así las 3 blancas de 90 puntos. Pasamos a la vuelta 35 y vamos a volver a cambiar de color. He cortado, no me he dado cuenta, pero bueno, como ya había hecho muchos cambios. Ahí. Cogemos el color. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. Vamos a ir disminuyendo en algunas vueltas para darle la forma. Y ahora, después de los 13, vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en la misma vuelta hasta el final. Y tendremos 84 puntos. En la vuelta 36 vamos a hacer 84 puntos bajos. Una vuelta normal. En la vuelta 37 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Seguimos con 12 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir 12 y una disminución 5 veces en total. Terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer otra vez el cambio de color al blanco. Ay, que no he cambiado primero. He hecho ya el nudo y me he saltado el paso este.
Se me ha abierto el hilo ya y todo. Vale. Y ahora... Bueno, se ha quedado ahí bien. Ahora vamos a hacer... vamos por la vuelta 38, 39 y 40. Vamos a hacer 3 vueltas en color blanco de 78 puntos bajos. 3 vueltas normales. Y seguimos. Hemos llegado a la vuelta 40, en la 41 vamos a cambiar el color. Y vamos a hacer, hemos dicho 41, 11 puntos bajos y una disminución. Vamos a apretar esto bien. Y una disminución que vamos a repetir hasta el final de la vuelta 6 veces. Y tendremos 72 puntos. Como veis, ya se le va dando la formita, ya se va cerrando un poco y va a quedar muy bonito. En la vuelta 42 vamos a hacer 72 puntos bajos. Una vuelta normal. En la vuelta 43 vamos a empezar con 5 puntos bajos y una disminución. Ahora seguimos con 10 puntos bajos. Y una disminución. Y vamos a repetir 10 puntos bajos y una disminución 5 veces en total. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Y vamos a pasar al color blanco. Hacemos el cambio de color. Nos saltamos uno. Y ahora por donde sale el punto y pasamos la hebra. Vale. Cogemos el blanco. Y vamos a hacer la vuelta 44. En esta no lo he dicho, en la 42 hemos acabado con 66 puntos. Entonces vamos a hacer la siguiente de 66 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Apretamos bien. Y seguimos. En la 45 hacemos 9 puntos bajos.
y una disminución. Y lo repetimos 6 veces hasta el final de la vuelta. Y tendremos 60 puntos. Llegamos a la vuelta 46 y hacemos una vuelta normal de 60 puntos bajos. Hemos terminado con el blanco, volvemos a cambiar al otro color. Cogemos el rosa. Y pasamos a la vuelta 47, que la vamos a empezar con, a ver que no me tuerza, con 4 puntos bajos. Este bien apretado. Y una disminución. Seguimos con 8 puntos bajos. Y una disminución. Y repetimos 8 y una disminución 5 veces. Al final de la vuelta hacemos 4 puntos bajos. Y tenemos 54 puntos. En la siguiente vuelta, que sería la 48, vamos a hacer 54 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta normal. En la 49 vamos a hacer 7 puntos bajos. Y una disminución. Y lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta. 7 y una disminución 6 veces. Y tendremos 48 puntos. Volvemos a cambiar a color blanco. Y ahora vamos a hacer la vuelta 50, que la vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Apretamos. 1, 2 y 3 y una disminución. Y seguimos con 6 puntos bajos. Y una disminución. Y repetimos 6 puntos bajos y una disminución 5 veces. En total. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Y tenemos 42 puntos. Seguimos con la vuelta 51 y vamos a hacer 42 puntos bajos.
ahora vamos a ir rellenando la parte baja del muñeco, porque ya se nos está cerrando mucho y para que luego no nos cueste, para que quede bien repartido. Así con la mano, que nos quepa la mano y podemos repartir bien el relleno, que no se hagan bolas. Y ahora tampoco rellenéis mucho, aunque es una cosita así que no nos moleste, pero por lo menos eso, que la parte baja esté rellena. Vamos a pasar a la vuelta 52. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución, y lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final y tendremos 36 puntos. Ya hemos terminado la vuelta y para vuestra alegría vamos a hacer el último cambio de color. Vamos a cortar y ya vamos a hacer la parte del cuello. Entonces ya no vamos a cambiar más. Vamos a poner el rosa y vamos a hacer la vuelta, vuelta, 30, 53. Y en la vuelta 53 vamos a hacer 56, 56, anda que yo estoy bien, 36 puntos bajos. Apretad bien la hebrita de aquí para que se note poquito, ¿eh? Pasamos a la vuelta 54 y vamos a hacer 2 puntos bajos, a ver si pincho bien, 2 bajos y una disminución. Y ahora seguimos con 4 puntos bajos y una disminución, que lo vamos a repetir 5 veces. 3, 4 y una disminución. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Y vamos a pasar a la última vuelta, que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Y lo repetimos 6 veces hasta el final de la vuelta y tendremos 24 puntos, la misma cantidad de puntos que cuando terminamos la cabeza. Cuando termináis esta vuelta, rellenáis ya bien el cuerpo y vamos a pasar a coser la cabeza. Pues eso, ya hemos terminado. Dejáis hebra, cortáis y rellenamos. Rellenáis bien y ahora cosemos la cabeza. Antes de coser os aseguráis que la cabeza ya tenga también todo el relleno y el cuerpo que queden ahí duritos, le dais la forma. Muy importante, parece que no, pero el relleno tiene que ser bueno porque si no hace bola y no queda bien.
Podéis coger la hebra que queráis, o la de que habéis dejado en la cabeza o en el cuerpo. Enhebramos, lo colocamos donde están los finales. A ver, me pongo y lo cosemos. Uno de la cabeza y uno del cuerpo. Sin saltarnos ninguno, es muy fácil. No os preocupéis por la unión, a ver, que quede curioso, pero luego lleva el volante y no se va a notar, pero siempre hacer las cosas bien, que quede bonito. Pues uno de la cabeza entero y uno del cuerpo. Así lo vamos cosiendo hasta que lleguemos al final y rematamos. Cuando ya esté cosido entero, veis, tiene que quedar así, que parece que va directamente tejido. Entonces rematamos, tiráis por aquí, así la hebra, y rematamos también el color rosa, que yo siempre dejo los dos lados por si acaso se me rompe el hilo, no me gusta cómo queda, le tengo que dar más vueltas, entonces es preferible dejar en los dos sitios. Este lo rematamos por el rosa, cortamos y ahora vamos a coser los brazos. Uno de los brazos lo vamos a coser aquí para tapar lo que es el cambio de color. Entonces sujetamos aquí con unos alfileres y cosemos justo en el cambio de color blanco. Esto es coserlo como vosotros queráis. Yo le voy dando así unas pasadas y también aquí por encima, y también lo paso por abajo. Lo levanto un poquito y por esta vuelta más o menos para que se quede bien asegurado. Esto ya os digo que es que yo tengo mi forma de coser, pero que todas son válidas, mientras quede bonito y curioso. Entonces os aseguráis que bracito, porque si el niño va a jugar con el muñeco, que no se lo arranque. Y ahora cosemos el otro, con el dedito para adelante. Ahora colocamos el otro brazo y os aseguráis que ponéis el dedito los dos mirando para el mismo sitio, porque luego no es la primera vez ni la última que no nos damos cuenta y tenemos un dedo mirando para un sitio y el otro para el otro. Y ya hemos cosido, nos ha quedado súper chulo y tenemos que quitarlo. A ver dónde tengo el alfiler, aquí. Entonces siempre nos aseguramos. ¿Veis? Los dos deditos al frente. Enhebramos y cosemos igual que el otro. Bueno, pues ya tenemos montado todas las piezas que hemos hecho. En el siguiente tutorial vamos a hacer las piernas. Mira cómo ha quedado. Para las piernas vamos a necesitar el color blanco y el rosa. Simplemente lo mismo que hemos tenido aquí, con el mismo ganchillo y todo. Así es que nada, espero que haya gustado y lo que siempre os digo, que esté quedando súper bonito y ya empezaré a ver fotillos por ahí que me mandéis. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial haciendo las piernas y ya nos quedaría solo uno para terminar todos los detalles. Así es que ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.